Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Entonces vámonos con la primera pregunta que ya ha llegado. Claro que sí, pastor. Nos ha llegado una pregunta de un creyente que nos dice, hermanos, quisiera saber quiénes son los 4 seres vivientes. La pregunta de quien hace, de la persona que tiene la inquietud, quiero invitarlo para que lea el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 6, inclusive podemos leer hasta el verso 11. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante al águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, pues viene una reacción importante. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad subsisten y fueron creadas. Bueno, eso es lo que la Biblia dice de los 4 seres vivientes y sus reacciones, o las reacciones que se dan en el cielo ante la aclamación de aquellos hacia el Señor, diciendo que es santo, santo, y lo hacen día y noche. Permítame hacer un comentario al respecto, a manera de orientación, haciéndole saber que puede darse que usted tenga otro concepto, pero voy a manejarlo de una manera objetiva, y lo voy a hacer partiendo desde los diferentes puntos de vista que en el área teológica algunos, entre ellos su servidor, piensa con relación a estos seres vivientes. Lo primero es que hay una jerarquía angelical, entre los cuales están ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Posiblemente entre uno de estos estén estos 4 seres vivientes. Las figuras que se desprenden de cada uno, como de león, de becerro, de hombre y de águila, hay quienes piensan que están relacionados de alguna manera con el mensaje evangélico descrito en los 4 evangelios, donde se enseña que cada uno de los evangelios está bajo una figura. Por ejemplo, Mateo bajo la figura de un león, Marcos bajo la figura de un siervo, Lucas bajo la figura de un hombre, y San Juan bajo la figura de un ángel, mencionando que los 3 iniciales se llaman sinópticos, es decir, los 3 puntos de vista diferentes que tenían los evangelistas con respecto a la persona de Jesús en el campo humano, y el evangelio de Juan enseñando la interpretación de los pensamientos de los 3 evangelistas bajo la figura de águila, llegando a la conclusión que el rey de Mateo, el siervo de Marcos, el hombre de Lucas es Dios.
como lo encuentra usted en el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan. Algunas personas, intérpretes, creen de que están relacionados con los 4 evangelios. Lo que sí es cierto es que son seres celestiales y reconocen que la persona de Jesús es el ser más alto, más sublime, más grande, a quien todos, como está escrito en otra parte, deben de postrarse y reconocer que Él es el Señor sobre todas las cosas. Espero que de alguna manera les sirva esta pequeña explicación. Aquí también, pastor, preguntan, Dios les bendiga, pastor, quiero saber del versículo de Juan 20:22, dice así, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. La persona entonces pregunta, ¿se les decía que debía recibirlo? O, a ver, perdón, cuando Jesús sopló y dijo, recibí el Espíritu Santo, ¿lo recibieron o solo les decía que debían recibirlo? Dios les bendiga. Hay muy importante su pregunta porque es bueno que traigamos a memoria algún comentario que hicimos en el estudio de los evangelios, que entre otras cosas los va a encontrar usted ahí en YouTube, como también los va a encontrar en el Face. Estuvimos comentando que los discípulos de Jesús, en los días que Jesús estuvo con ellos, antes de su muerte y su resurrección, seguían a Jesús bajo un concepto netamente político, no espiritual. Por eso usted va a encontrar cualquier cantidad de estrelladas, como se dice en el lenguaje nuestro, de ellos, ¿sí? Inclusive en el capítulo 1 del libro de los Hechos, usted encuentra que los discípulos le dijeron a Jesús, antes de la ascensión, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le estaban hablando de una situación netamente política. Jesús le dijo, deje que ese aspecto político está bajo control del Supremo, del Soberano. ¿Ya? Ustedes preocúpense por ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que las personas comprendan que lo que aparece en el Evangelio es simplemente una figura profética, la cual va a tener cumplimiento en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque ustedes se encuentran en el capítulo 1 del mismo libro de los Hechos que Jesús les dijo que se quedaran allí hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que subieron al aposento alto, eran por todos unos 120, entre ellos estaba María, la madre del Señor, y perseveraban en oración y ruego. Estuvieron 10 días allí, ¿sí? Y después de los 10 días, un viento recio sopló y llenó la casa donde estaban ellos sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y es ahí donde el que antes quería quitarle la cabeza a Marcos, el que antes negó al Señor, ahora se llena de valor para predicar el sermón, o uno de los sermones más importantes que pudo escuchar el mundo entonces. Es el sermón de Pedro, donde hay una importante bendición, 3,000 personas creen al mensaje de Dios. Entonces, creo yo que era una figura profética haciéndole saber lo que iría a suceder después de la muerte y la resurrección de Cristo, que era precisamente el descenso del Espíritu Santo, como Jesús lo había dicho en el Evangelio de San Juan, me voy, pero no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es bueno aclarar que la creencia de los apóstoles hasta el Pentecostés estaba muy dirigida bajo las obras que Jesús hacía, mas no porque creyeran de verdad en esencia la persona que representaba a Jesús. Es más, en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, ustedes van a encontrar cómo Jesús
reúne a los discípulos y les hace dos preguntas interesantísimas. La primera, ¿qué piensan según ellos escuchan lo que creen los hombres de Jesús? Y luego que estos le dan la explicación de lo que han oído de Jesús, Jesús va a ellos y les dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Cierto? Porque realmente la salvación en los 4 evangelios no es fácil encontrarla, pues son apenas las 4 columnas sobre las cuales se ha de levantar ese edificio que ha de tener embellecimiento, el cual llega a través de todos los libros que suceden después de los 4 evangelios que hoy llamamos como el canon del Nuevo Testamento. Por eso una cosa es mirar a los discípulos antes del Pentecostés y otra cosa es mirarlos después del Pentecostés. Amén, claro que sí, pastor. También nos llega una pregunta, nuestro oyente quiere saber ¿por qué por qué el apóstol Pedro va a decir que algunas de las cosas que dice Pablo son difíciles de entender? Dice él, esto lo encuentro en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el verso 16. ¿A qué se refiere con eso? ¿Sabe que esta madrugada a las 2 de la mañana estaba leyendo? ¿Sí? Me acosté un poco cansado, pero desperté en la madrugada y me puse a leer. Y estaba pensando precisamente esa... Y me puse a leer qué era lo que Pedro veía muy complicado de entender de Pablo. No sé si los lectores de la Biblia se habrán detenido a pensar a uno de los escritos más complejos de Pablo. En mi caso personal, creo que el pasaje al cual se refiere Pedro es al capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Perdón, capítulo 9, 10 y 11 de la carta a los romanos, porque allí hay una muy interesante enseñanza sobre la elección y la soberanía de Dios que genera controversia entre los intérpretes de la Biblia, porque unos lo dan como un proyecto de Dios realizado. Otros, entre ellos este humilde servidor, lo miramos como un proyecto de Dios a realizar. Entonces yo creo que al pasaje del cual Pedro hace alusión es a ese, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de la carta a los romanos. Les recomiendo que se lo lea, porque de resto los demás escritos de Pablo están muy contextualizados acerca de la problemática que tenía cada iglesia de una manera definida. No es difícil entender la carta a los Gálatas. Es una apología que hace Pablo con respecto a la gracia frente al mesianismo mosaico que quería obligar a los gentiles a judaizarse. ¿Ya? Igual sucede con la carta a los colosenses. Si usted mira bien, es una apología a la deidad de Cristo frente a la falsa enseñanza que se estaba moviendo en Colosas, la cual buscaba desvirtuar la deidad de Jesús para colocarlo en el lugar más bajo después del ángel más pequeño. Por eso ustedes van a encontrar en esa carta que el apóstol dice que Jesús es la cabeza, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que en él, por él y para él fueron hechas todas las cosas. Pablo está haciendo una férrea defensa acerca de la deidad de Jesús. Y así en ese orden de idea, todas las cartas tratan una temática diferente, con problemas netamente del sector que afectaba a la iglesia. El caso de la carta a los romanos, que es una de las joyas del Nuevo Testamento, pues es donde aparece la doctrina de la justificación de una forma muy amplia. Viene como ese trozo, capítulo 9, 10 y 11, donde se plantea una tesis sobre la elección y la soberanía de Dios, que hace
que surjan dos escuelas preexistencialistas, una que plantea el proyecto de Dios realizado y otra que plantea el proyecto de Dios a realizar. ¿Cuál es la diferencia? Que los que plantean como el proyecto de Dios realizado enseñan que desde la eternidad el destino del hombre está definido para salvación o condenación, haciendo de esta forma que el que va a ser salvo, salvo es y nada lo impedirá. Y el que se va a condenar, condenado es y nadie lo evitará. Eso es lo que enseña esa escuela del preexistencialismo como proyecto de Dios realizado. Pero la escuela del preexistencialismo como proyecto de Dios a realizar parte de una muy importante temática. Por ejemplo, cuando uno lee en Efesios capítulo 1, descubre que el apóstol enseña según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no había mundo y ya Dios había pensado en los hombres. O sea, Dios pensó primero en el hombre que en el universo. Y en ese proyecto de traer al hombre al universo, le hace el hábitat al hombre, que es el universo. ¿Ya? Y mire que si usted lo observa, es un proyecto de Dios a realizar, porque la conclusión final es: en Cristo fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Un proyecto a realizar. Y ese proyecto tiene un proceso que se fundamenta en la carta a los Romanos, capítulo 8, el versículo 28, donde leemos que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Y comienza a explicar, porque a los que antes conoció, a esos predestinó. Y a esos que conoció y predestinó, los llamó. ¿Ya? Entonces hay unas preguntas interesantes que hacen los que se matriculan con esa escuela de proyecto de Dios a realizar, entre los cuales yo me siento seriamente involucrado. No queriendo decir con eso que quienes escuchan deben de pensar así, porque es muy importante que también entiendan que en teología nadie tiene la última palabra. De hecho, la teología es el estudio acerca de Dios. Y esto va a ser diverso dependiendo de la escuela de donde venga el estudiante y de la información que reciba. Pero en este caso, pues las preguntas que hay que hacerse son: ¿a cuántos seres humanos no conoce Dios? Y la respuesta es clara: Él conoce a todos los seres humanos. Y si Dios conoce a todos los seres humanos, entonces, punto seguido dice, los predestinó. ¿A cuántos? A todos los que conoció. ¿Y cuántos son esos todos? Todos. Y a esos que conoció y predestinó, también los llamó. ¿Cómo los llamó o los llama? A través del Evangelio. San Marcos capítulo 16 se lo enseña. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí es donde viene la condición, que una escuela que se llama la predestinación condicional plantea, que Dios conoce a todos, predestina a todos, llama a todos, pero hay una condición que define la condenación o la salvación. ¿Cuál es? Que al escuchar el Evangelio, el oyente diga sí o el oyente diga no. Y eso viene desde el primer hombre. Cuando uno mira el Génesis, capítulo 2, encuentra que Dios coloca al hombre en el huerto, le advierte acerca de todo lo que hay en el huerto, y entre ellos le destaca el árbol de la ciencia del bien y del mal para decirle: tenga cuidado, porque la idea es que usted viva para siempre. Pero hay un árbol que produce un fruto que es de la ciencia del bien y del mal. Si usted come de ese fruto, de cierto va a morir. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Coloca todo delante del hombre, cree en el hombre el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones,
Y esas decisiones son las que van a hacer que el destino eterno se defina. Pablo escribe en la carta a los Gálatas capítulo 6, verso 7, dice, todo lo que el hombre siembre, eso es lo que cosecha. Para aclarar que el destino no existe. Yo hago mi destino. Y lo hago porque lo que tenía que ver con mi salvación ya fue hecho. Cristo murió por nuestros pecados. Si la obra de Cristo es para mi salvación, ¿por qué no puedo ser salvo yo? Cuando la Biblia dice, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. La gracia de Dios es para salvación a todos los hombres. Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Entonces, ¿por qué se puede perder una persona? Porque al escuchar el mensaje de Dios, él tiene la capacidad de escoger como Adán en el huerto. Escoger vivir para siempre o morir. Y todo radicaba en una decisión. Igual va a suceder aquí. La predestinación se va a definir para salvación o condenación dependiendo de mi decisión. Porque dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero el hombre tiene que tomar una decisión. Sí. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿quién? ¿Dios o el hombre? El hombre. El hombre tiene una oferta divina. Y hay una oferta del mal. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del mal, ahí está. Y es el hombre el que tiene que decidir. Así que según mi decisión, la predestinación se va a definir para salvación o condenación, que eso es lo que el Evangelio de Marcos dice. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, pero si lo rechaza, será condenado. No porque Dios quiera que éste se condene y aquel se salve, sino porque lo deja a mi voluntad. Amén. Entonces Dios me hace la oferta, pero yo tengo que tomar la decisión. Amén. Aquí hay otra pregunta, dice pastor, Dios le bendiga, desde Chile, una pregunta, ¿por qué el Señor no dejó a Moisés entrar en tierra prometida si él era su siervo? Pues el texto se lo dice, porque no glorificó a Dios ante los hijos de Israel. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso no entró a la tierra prometida, porque no glorificó a Dios ante los hijos delante de los hijos de Israel. Por eso. Sí, señor. Acá nos hace una pregunta un oyente, él requiere un consejo, dice, mi pastor, compramos un lote y los padres de mi esposa no tienen dónde vivir. Ellos no son casados y no son cristianos, y mi esposa quiere ayudarlos dejándolos vivir ahí. ¿Qué me aconseja que haga? ¿Está bien que los deje vivir ahí? Los padres nunca perderán el derecho de ser padres. Ahí hay un caso muy importante y que viene desde Moisés. El hombre que repudiaba a su mujer podía decir mañana, esa fue mi mujer. Y hoy igual, un hombre o una mujer que se separa de su compañero podrá decir, ese era o esa era. Pero con respecto a los hijos, siempre serán los hijos y los padres siempre serán los padres. Es un deber de los hijos honrar a los padres, independientemente de la situación en que estén. ¿Ya? Ahí lo que ellos tienen que pensar es cuánto les afecta su relación. Porque si el hacer que el lote se convierta en la vivienda de mis padres que viven en unión libre me trae problemas en el hogar. Recuerde que hay una escala de valores. Dios, mi familia, mi iglesia. Yo pienso, es un pensamiento muy personal, que en ese caso, nuestro deber como hijos es ayudar a nuestros padres en todo lo que podamos. ¿Ya? Independientemente de la vida que ellos lleven. Siempre serán nuestros padres. Y buscar minimizar los efectos negativos en la relación de pareja. Entonces, si usted compra el lote, pero usted tiene su casa aparte,
y ellos hacen su rancho allá para vivir, o ustedes les pueden ayudar para que organicen su rancho, pues yo pienso que usted no está haciendo ningún mal. Son sus padres. Claro. Ahí lo que tienes es que entrar a hablar con Dios y a generar conciencia en ellos para que ellos se casen y arreglen su situación, no solamente legal, sino también su situación espiritual. Porque pienso que el objetivo de cada hijo es buscar que sus padres sean salvos. De nada nos serviría que mi padre y mi madre son casados y los meto a vivir en mi apartamento o en un apartamento que yo tengo para ayudarlos si ellos no se salvan. Pues yo lo estaría haciendo como un deber de hijo, ¿ya? Igual va a ocurrir aquí, aunque ellos no sean casados, son sus padres. Puedes ayudarlos, pero su meta primordial, más que un techo, es que ellos conozcan a Dios y sean salvos. Desde España pregunta Adri Bernal, dice, ¿cómo nos damos cuenta cuando es un espíritu o cuando es una enfermedad mental? Es muy importante la pregunta, claro, porque mire que nos abre un espacio, un panorama muy amplio. Y aprovecho esto para tratar de ayudar a muchos creyentes, a muchos líderes, inclusive pastores, que tienen conceptos equivocados en el momento de orar por las personas. Y permítame ilustrárselo con una experiencia que tuve yo en una iglesia en Bogotá. Una niña ha llegado a la iglesia con un estrés impresionante del viaje, de la presión del patrón, del transporte tan bravo que hay en Bogotá, y le ha generado mucho dolor de cabeza. Entonces ha llegado a la iglesia donde yo soy pastor y me ha dicho, pastor, ore por mí que tengo mucho dolor de cabeza. Ahí había un pastor que me visitaba y este pastor se ha ido y le ha impuesto las manos a la hermana y comienza a echarle fuera un demonio, un espíritu. Y pues yo por respeto al pastor, pues dejo que él ore y haga, pero ya media hora echando un demonio fuera, yo tuve que intervenir. Decirle, pastor, un momento. Ella no tiene ningún demonio. Dígame, ¿qué le está pasando? Me dijo, pastor, tengo mucho dolor de cabeza. O sea, mire que muchos de nosotros cometemos errores al ministrar. El que va a orar por un enfermo debe de hacer lo que hace el médico. Sentarse, hacer una investigación acerca de qué pasa con la persona que está delante. Porque no todas las enfermedades son espíritus, ¿ya? Y ahí es donde el pastor tiene que tener la sabiduría y la madurez suficiente, o el líder de la iglesia, o el que va a orar por una persona en determinado lugar, para que no, como dicen el dicho vulgar, no meta las de caminar, ¿sí? Entonces, la diferencia que hay es que los espíritus no salen con medicina, no salen con cirugía, no salen con terapias psicológicas, no salen por estar en una clínica de reposo, ¿sí? Yo tuve una experiencia en una iglesia donde hay una anciana fiel a Dios, su hija es una joven, y un día la niña se desubicó, de tal manera que se lanzó a la calle desnuda. Cualquiera piensa que es un espíritu, que es un demonio, y ella ha llegado desesperada a buscarme. Pastor, ¿yo qué hago? Triste la hermana, porque su hija, una mujer de 18 o 20 años, se ha tirado a la calle sin ropa. Entonces yo me siento con ella, hablo con ella, la escucho, hacemos lo posible por traer a la joven, buscamos un centro de descanso y la llevamos allí. Después de 3 meses, la muchacha ha salido totalmente bien, de tal manera que crea el evangelio, se bautiza, se casa y hoy es un excelente creyente. Esa mujer tenía un demonio, no una enfermedad por alguna circunstancia,
Porque los demonios no salen con cirugía. Los demonios no salen con aspirina. Los demonios no salen con bebidas de paico. Los demonios no salen con terapias psicológicas. Entonces, los que oran por las personas tienen que aprender a establecer la diferencia. Si lo que el candidato por el cual se va a orar de verdad está poseído por el demonio o es una enfermedad que puede venir por genética, que puede venir por, yo qué sé, por un mal proceso en el desarrollo de su vida. ¿Sí? Hay epilépticos, por ejemplo, que son por un espíritu. Hay epilépticos que son por un accidente que tienen en su cerebro. Y no para todos sirve lo mismo. Hay epilépticos que les hacen una cirugía que quedan bien. Pero hay otros por los cuales hay que orar y quedan libres. Entonces hay que establecer la diferencia. Por eso es que el escritor dice, probad los espíritus si son de Dios o no. Y hay que en el arsenal del Espíritu Santo, en el depósito del Espíritu Santo, hay un don que se llama el don de discernir espíritus, que va a entrar a funcionar en el momento que se requiera. Porque, ojo, los dones del Espíritu no están para exhibición, ni para atribuírsele a determinada figura, sino que van a aparecer en el momento que se requiera. Claro que sí, nos pregunta también mi pastor, un oyente por Radio Puc, también requiere un consejo pastoral. Ella dice, que tiene una casita, la tiene arrendada y sus inquilinos han puesto decoraciones de Navidad, de la época. Ella quiere saber, pues, qué debería hacer en ese caso. Pues como ella lo alquiló, ella no debe de intervenir porque de momento existe un contrato, un convenio y ella debe respetar los derechos de las otras personas. Creo que es la posibilidad que ella debe de aprovechar para sentarse con ellos y hablarles de Cristo sin satanizar lo que ellos están haciendo, porque también hay un problema en los cristianos, y es que quieren que las personas bajen los ídolos de la pared cuando no los han bajado del corazón. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es que la gente conozca a Cristo. Después de que conozcan a Cristo, ellos los bajarán, no solo del corazón, sino de la pared. Ahora, si su conciencia le dice que está mal, pues hable con la empresa que le alquiló su bien raíz y dígale que usted necesita la casa y coloque condiciones. Vea, yo quiero alquilar mi casa, pero con estas condiciones. Pero si ya está alquilada, debe de respetar. Porque, entre otras cosas, eso no va en contra de la ley. Por eso hago esa salvedad. Porque otra cosa es que en mi casa, que yo alquilé, hay un expendio de alucinógenos, por ejemplo, o un depósito de armas, o se tenga para retener secuestrados. Pues ya eso es otra cosa. Yo me doy cuenta y debo intervenir inmediatamente. Pero aquellas son más bien de índole religioso y de un enfoque más que todo como económico y social que la gente por tradición tiene. Busque, aproveche para hablarles de Cristo sin buscar dañarles o mejor atacarlos, sino más bien ore, hábleles de Jesús, que cuando ellos conozcan al Señor Jesús, ellos derrumbarán los altares que están en sus corazones y también los de sus casas. También hay otra pregunta acerca de la Navidad y es relacionado pues con la historia que Nimrod se casó con su mamá, que pues ella quiere saber si eso es cierto, si esa historia o simplemente conjeturas pues humanas. A mí me da mucha lidia decirle si es cierto o no porque yo no estaba allá. Lo que sí sé es que la historia enseña que la Navidad no fue en diciembre, ¿ya? Que simplemente la Iglesia Católica
aprovechó esa coyuntura de una deidad pagana para encarnar allí la adoración de la madre y el niño. ¿Ya? Pero que nada tiene que ver con el verdadero nacimiento de Jesús, porque Jesús no nació en diciembre. Mi pastor, otro oyente nos pregunta por qué a los escritores de los evangelios se les menciona con el prefijo san. ¿Cómo? San. ¿Por qué a los escritores de los evangelios se les dice san? Dice nuestro oyente. ¿Se les dice qué? San. Entonces, por ejemplo, San Quiere decir Pablo- santo. San. Lo que están diciendo es que los escritores son gente santa. Y vengo para hacer un comentario que puede servirle a muchos. Casi siempre los que le enviábamos carta a la novia, hoy ya no les envían carta a la novia, ¿no? Por escrito. Pero yo alcancé a enviarle carta a mi novia, a mi única novia que tuve, que es Merceditas. Y uno siempre firmaba al final, atentamente, Carlos. Hay una corriente que dice que la razón por la cual aparecen los nombres de los escritores al principio es porque, según Lucas capítulo 1, con la muerte y la resurrección de Cristo surgieron cualquier cantidad de escritores. Y eso es lo que dice Lucas, puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas. Dice, a mí también me ha parecido bien después de haber investigado todas las cosas por orden, escribírtela, oh excelentísimo Teófilo, para que tu fe sea afianzada de la verdad. Entonces, hay una corriente que dice que lo que buscaban los escritores consagrados era que la gente no leyera basura, sino que al abrir el libro entendiera quién lo escribió y se diera cuenta si sí valía la pena leerlo o no. No fuera que leyera todo el libro y al final se diera cuenta que era un falso que no fue reconocido ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por la iglesia. Y de ahí entonces, según esa corriente de pensamiento, aparece los términos carta del apóstol San Pablo o evangelio según San Mateo, diciendo que eran hombres santos los escritores de dichos libros. Algo así como para diferenciar, ¿cierto?, de los otros Establecer escritores. la diferencia, sí, porque supuestamente los otros escribían al terminar el documento. Entonces la forma de diferenciar los escritos era colocando al principio para que el lector no perdiera tiempo. Sigamos. Sigamos. Mi pastor, también nos preguntan acá, dicen, cuando el Señor regresa por su iglesia, le veremos, dice la palabra, tal cual como Él es, ¿estará el Señor en un cuerpo visible, tangible o en un cuerpo glorificado? Pregunta nuestro oyente. Esa pregunta es doble, porque entre otras cosas, ahí se genera una controversia, inclusive dentro del cristianismo, y sobre todo en los que manejan la escatología, porque los escatólogos, pues es una materia, la escatología es una materia, algunos le llaman doctrina, aparece en el siglo XIX, y que se preocupa por investigar el fin, perdone la palabra, final del hombre, el fin póstumo del hombre. Y es muy interesante que comprendamos que cuando hablamos de la venida del Señor, hago la aclaración desde las dos orillas. Hay unos que dicen que la iglesia no puede esperar la segunda venida de Cristo, que porque eso es el equivalente a pasar por la gran tribulación, porque Jesús vendrá cuando termine la gran tribulación. Eso entonces da pie para que se diga que Jesús no viene dos veces, sino tres. La primera, cuando vino a morir por nuestros pecados. La segunda, cuando venga a llegar la iglesia. Y la tercera, cuando todo ojo le verá. ¿Sí?
Hay una corriente de pensamiento así. Hay otra corriente de pensamiento, claro, es mi manera de, esta que voy a decir es mi pensamiento. No es el pensamiento de la Iglesia Pentecostal Unida, nada de eso, es lo que yo pienso. Yo pienso que la segunda venida de Cristo es un evento que tiene un principio y tiene un fin. Así como una semana comienza un domingo y termina un sábado, y hay cualquier cantidad de eventos en los días de esa semana diversos, así también es la segunda venida de Cristo. Comienza con el arrebatamiento de la iglesia y termina con su revelación. ¿Qué es lo que el escritor consagrado en la carta a los Hebreos va a decir cuando enseña? Que Cristo murió por nuestros pecados y vendrá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Y tenga en cuenta la connotación. No lo está refiriendo a un pueblo particular, lo está refiriendo a la iglesia que habían sufrido la dispersión después de la muerte de Esteban, porque no olvide, la primera y segunda carta de Pedro, la carta de Santiago, la carta de Judas y la carta a los Hebreos está dirigida a la iglesia salva por gracia en el primer siglo y sobre todo en los primeros años, cuando se presenta esa gran persecución y ellos van dispersos por todo el mundo. Hablando de la iglesia israelita. ¿Ya? Eso hace que el escritor a los Hebreos hable de esa manera. Entonces, estoy planteándole las dos tesis. Unos que piensan que los cristianos no pueden esperar la segunda venida de Cristo. Bueno, en mi mente nunca ha pasado otra cosa diferente que esperar a que el Señor venga por su iglesia. Eso de el 1 o el 2 no me preocupa mucho. Yo estoy esperando que Cristo venga. La Biblia dice que Él vendrá sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Y era la iglesia a la que se le estaba escribiendo. No era cualquiera persona, a la iglesia que había sido salva por gracia. Usted lee bien la carta a los Hebreos, es una apología que plantea el escritor consagrado defendiendo la fe de los cristianos salvos por gracia frente a aquellos que querían volver a las costumbres mosaicas. Otra pregunta dice, ¿qué papel desempeña la tecnología en la vida de un pastor? Pues para mí es una herramienta de trabajo. Yo le llego a miles de personas cada día con el Evangelio. Mirando, por ejemplo, la estadística de lo que yo hago en las redes, tenemos interacciones de más de 3 millones de personas en el mes, a quienes les llegamos con el Evangelio. O sea, para mí es una herramienta. Pero para otro puede ser un instrumento de Satanás. Porque es que las cosas no son malas, sino malo el uso que yo le doy. ¿Sí? El acero que alguien utiliza para hacer un arma con la que se mate a alguien, otro lo utiliza para hacer una varilla y construir un edificio, pero es el mismo acero. ¿Cierto? Claro. La planta que a mí me puede servir para mitigar un dolor, a otro le puede servir para volverse un degenerado. El sexo, que para mí es sagrado dentro del matrimonio, para otro que vive una vida desordenada, es pecado, es adulterio, es fornicación, es promiscuidad. Entonces, todo va a depender del uso que yo le dé a la tecnología. Yo quisiera tener un canal de televisión para hablarle a todo el mundo todos los días. Yo quisiera tener una cadena de radio en FM de cobertura nacional para predicarle el evangelio a la gente. Eso es tecnología, ¿cierto? Yo quisiera tener un medio de transporte donde en media hora estuviera en un lugar, no importando que a pie me gastara años o en un carro días. Pero si puedo ir más rápido a llevar el evangelio, maravilloso. Nosotros a través de las redes sociales
estamos llegando a las prisiones, a los hospitales, a lugares como Irán, como Irak, porque a nosotros nos siguen en Irán, en Irak, en Rusia, en China, en Japón, en Egipto, en Israel. Entonces, para mí la tecnología es un púlpito al mundo. Yo motivaría a los cristianos a que aprovechemos las redes sociales para llevar el evangelio y no formemos discusiones. Uno ve los cristianos discutiendo y tratando a otro mal porque piensa diferente. No, dedíquese a predicar el evangelio. El evangelio no busca hacerle daño a nadie, sino orientar a la gente para que la gente establezca la diferencia y pueda tomar una buena decisión. Para mí, lo mejor que me tocó en la vida es las redes sociales, hablando de la tecnología, porque me ha servido para llegar con el evangelio a gente de todas las clases, de todas las razas, de todos los credos. Pues en estos días nos hicieron una llamada y me dijeron, yo no soy de su organización, pero me encanta lo que ustedes hacen. Y hizo su pregunta. Entonces yo pienso que tenemos es que darle buen uso a la tecnología. No es malo el celular, no es malo el televisor, no es mala la moto, no es malo el carro, no es malo el avión. Va a ser malo el uso que yo le dé. De pronto, si por ahí lo escucha alguien dueño de los canales de televisión y le da el espacio, aquí hay un hombre dispuesto a predicar el evangelio por FM, por AM, por donde le den la oportunidad. Yo llevo 30 años metido en los medios. Así que, y además estudié comunicación en radio, televisión y prensa. Así que a mí me enseñaron a hacer una entrevista y a hacer una noticia y a ser objetivo. Y yo creo que estos medios son importantísimos. Yo he visto al presidente de nuestra iglesia que saca un comunicado y inmediatamente la iglesia en Colombia se da cuenta y en el mundo. Entonces sí sirve la tecnología. Sí, sí. Pero si él utilizara para ofender, pues entonces ya sería un maloso. Pero los cristianos debemos de aprender a usarla para el bienestar. Lamento decirles que el tiempo se nos fue.